Hola amigos, hoy tenemos un relato muy interesante. Fue hecho por un ser humano, la autora del canal. Les presento La Creación. Espero que la disfruten. La creación. Hace mucho, mucho tiempo, ocurría otro cambio en el universo. En una galaxia un nuevo sistema comenzaba a nacer. El estremecimiento se hizo sentir en cada rincón, lejano, pequeño, grande. Fue imposible no advertir lo que estaba sucediendo. Una nueva oportunidad de vida estaba asomando. Otra creación. Como sucede siempre en estos casos, se movilizaron las principales fuerzas del cosmos para reclamar su participación en esta obra. No había exclusividades allí, cada uno representaba cualidades propias para crear en algún lugar, con alguna función o intención. Así estuvieron cientos, miles de años debatiendo quiénes serían esta vez los que tomarían parte en este nuevo intento. Midieron su fuerza, su capacidad, su poder, su conocimiento y su paciencia, porque la espera fue larga hasta que el sistema terminó su nacimiento. Así fue como algunos se retiraron, cediendo su lugar. El sistema se transformaba y ellos discutían. Cada cambio provocaba nuevas opciones, nuevas intenciones, nuevos abandonos por tan larga espera. Pasaba el tiempo, iban quedando los futuros creadores de la vida en este sistema, que acordaron por unanimidad llamarlo Sistema Solar, por la estrella que le daba vida, energía, luz y calor al sistema. Tenía un interesante número de posibilidades para elegir entre todos el más apto para sus propósitos. Se estabilizó el sistema y decidieron comenzar. Habían quedado solo 7 creadores, pero entre ellos alguien que era bien conocido por todos, a quien no querían ni nombrar. Lo llamaban él, porque decir su nombre les recordaba cada fracaso que habían tenido en distintas creaciones. Acordaban entre ellos qué características poner, olvidando una de las leyes básicas de la creación, la individualidad. Cada uno debía responder ante el universo por su desempeño. Tanta eternidad los había distanciado de las leyes de su propia evolución, y él siempre los ponía en evidencia, porque hacía exactamente lo que debía hacer, sin emoción ni intención. Aquel que podía intervenir únicamente si había fallas, aquel que da o quita de acuerdo con el criterio de equilibrio de cada nueva experiencia. Hacía lo que las leyes del universo le habían asignado, ser uno de los señores de la creación, con características muy especiales. Él era el que manifestaba la última determinación de la creación. Era así desde siempre. Pero algunos de los que quedaron se unieron para que esta vez fuera diferente. Pondrían lo mejor de sus cualidades para evitar su intervención. Habían comenzado un desafío y el campo de batalla era la creación. Examinando las posibilidades, decidieron, también por unanimidad, elegir el tercer planeta y por ciertos códigos de energías, cuál sería el orden de intervención de cada uno. Empezaron a escucharse en todo el universo las voces de la creación. Está determinado, dijeron. El nombre del sistema es Solar. La creación se llevará a cabo en el plano de creación llamado Tierra, y las entidades reciben el nombre de humanos. Que así sea, respondió el universo. Estaba hecha la primera determinación de los señores de la creación. Primer señor, el señor de los planos de creación. Este planeta tendrá grandes cosas, comenzó a decir. Le pondré agua, tierra, minerales, vegetales, animales, montañas, campos, ríos, mares, viento, lluvia, nieve, frío, calor. Todo lo que pasaba por su cabeza fue mencionado. Todo tendrá en él para que el humano pueda aprovechar lo mejor de cada cosa, utilizarlo en su favor para crecer y desarrollarse. Lo alimentarán los organismos de la tierra, animales, vegetales y minerales. Seguía diciendo, entusiasmado por tanto prodigio. Agradecerá al creador de tantos dones a su alcance, dijo, refiriéndose a sí mismo. El planeta mantendrá su equilibrio y armonía, desechando todas las energías densas que puedan producirse con el devenir del tiempo. Tendrá ese derecho. Esto decía para no poner en evidencia su intención, porque tantos beneficios solo podrían generar gratitud y no harían necesario el uso de este derecho tan drástico, de que el planeta eliminara a la propia entidad. Tendrá la Tierra que evolucionar su propia energía.
cumplir el ciclo de evolución, depuración, perfección, elevación, y se hará luego la evaluación del sistema. La tarea había resultado fácil. Usó todo lo que se le ocurrió, y siendo el primero, no tenía que compensar fallos de otros, o mejorar algo que considerara inoportuno. Y habiendo terminado con la parte que le correspondía, dijo: está determinado por mí, el Señor de los planos de creación. Esto marcaba su responsabilidad. Y que así sea, respondió el universo. Le correspondía continuar al segundo de los 7 que habían quedado. El plan programado por 4 de ellos seguía en marcha. Segundo Señor, el Señor de la energía condensada, tomando como punto de partida las condiciones que se le habían dado al planeta, comenzó su determinación así: para que puedan ser aprovechadas todas las características de la Tierra que fueron otorgadas por el Señor de los planos de creación, daré al humano un cuerpo físico de energía condensada, dijo. Podrá asimilar para su subsistencia el reino animal, el vegetal y el mineral. Adaptará su cuerpo al frío, al calor, las alturas, las profundidades y los vientos. Cada entidad tomará la forma física acorde al lugar donde se manifieste la creación. Estas serán sus diferencias, dijo. Pensando que no podría poner todo en uno solo, decidió crear muchos distribuidos en todo el plano de creación, ampliando las posibilidades de que alguno lograra completar el ciclo de evolución, depuración, perfección, elevación, y los señores de la creación no fracasaran. Seguía con el objetivo que se habían propuesto, no dejar ninguna posibilidad de falla, para que él no interviniera. Tenía que completar su determinación y especificar cada función de cada parte de ese cuerpo físico que estaba creando. Nada podía quedar librado al caos de la no organización. Habrá otra diferencia, continuó. Estará integrado por 2 tipos de entidades que deberán unirse para cumplir la función de reproducir la especie que estamos creando. Una de ellas se llamará hombre, portador de una parte. La otra se llamará mujer, en la cual se formará el nuevo cuerpo que recibirá a las energías que vengan a cumplir su ciclo de evolución en la Tierra. Ahora hablaré de las cosas en común. El humano tendrá cuerpo físico, formado por 2 ojos, una boca, una nariz, 2 orejas, dientes, 2 brazos, 2 piernas, 2 pies, corazón, estómago, pulmones. Ante el asombro de todos, describía cada cosa y su función. Parecía interminable. Este cuerpo físico era un sistema perfecto. Era un minisistema capaz de mantenerse a sí mismo. Sus distintas partes podrían regularse unas a otras para mantener el equilibrio y lograr la supervivencia. Y ese órgano que había puesto en la cabeza que llamó cerebro, con una enorme capacidad de desarrollo, podía acumular toda la información necesaria para evolucionar en muy poco tiempo. Era imposible que esta creación fallara. Estaba tan entusiasmado que no percibió que los demás lo miraban casi asustados. Solamente él se mantenía escuchando muy atentamente si todo lo dicho sería determinado. Y así fue. Está determinado, dijo, por mí, el Señor de las energías condensadas. Esto marcaba su responsabilidad. Que así sea, respondió el universo. Tercer Señor, el Señor de la energía mental. Algo no estaba saliendo bien, pero no veían todavía qué era. Pensaban que sería quizás esa sensación de estar ganando que hace tanto tiempo no sentían. Pero no era eso. No podían engañarse, algo estaba mal. La creación no podía suspenderse, o por lo menos ellos no podían. Era un derecho que solo él tenía por ser uno de los representantes directos de la creación suprema, y no pensaba hacerlo. El Señor de la energía mental, de acuerdo con los atributos otorgados al humano, comenzó su exposición y continuando con el pacto, dijo: tengo un buen terreno para poner mis capacidades, un cuerpo en armonía con la base de la creación, consigo mismo y con la capacidad física de acumular conocimiento e información.
Pondré en el humano la energía mental, afirmó, pensando que era un privilegio que una creación tuviera su energía. Ellos podían dar o negar a su criterio las capacidades que representaban. Por eso a veces participaban de las creaciones simplemente para quitar el derecho de alguna cualidad de las tantas que hay en la creación. Esta energía formará la mente humana. Su mecanismo será sencillo para que pueda servir al objetivo final, que es la evolución. Me limitaré a las reglas básicas de funcionamiento, utilidad e intención. Dicho esto, comenzó en forma austera a exponer sus determinaciones. Era conocido por lo sintético de sus explicaciones, que por falta de detalles daban lugar a la intervención de las energías que habían quedado afuera de la creación. Estas energías intervenían en cualquier situación de caos que pudiera ocurrir en el transcurso de la evolución de cualquier especie. Eran como los usurpadores del sistema. Buscaban únicamente beneficios para su propia especie. Podían hacerlo. Así habían sido creados y formaban parte del equilibrio. Las características de la energía mental serán conciencia de sí mismo y de lo trascendente. Como toda creación querrá llegar a sus creadores, nos buscarán en muchos lugares, nos llamarán con 1000 nombres, querrán comprender, será una forma de acumular experiencia y conocimiento para superar su forma y cumplir el ciclo universal. El principal aprendizaje lo hará a través de la ley de causa y efecto, que llamaremos karma. Cada acto de su ciclo tendrá una consecuencia. Aprenderá de sus propios errores, hasta que su mente acepte las leyes del sistema y supere la omnipotencia de toda creación que tiene conciencia de sí misma y de lo trascendente. Podrá reconocer, discernir y abstraer su pensamiento del mundo físico. Creará un cuerpo mental para acumular sus propias experiencias y aprendizajes que será individual para que actúe la ley del karma. Parecía que quería demostrarle al universo y a él de todo lo que era capaz de hacer la energía mental cuando se lo proponía. Habiendo terminado y sin demasiadas explicaciones, dijo: está determinado por mí, el señor de la energía mental. Esto marcaba su responsabilidad. Que así sea, respondió el universo. En este punto de la situación, todos estaban tomando conocimiento de lo que sucedía. Se estaba formando una entidad en un planeta con todas las posibilidades, con un cuerpo físico creado para aprovecharlas, cosa que no sucedió nunca. Y como si fuera poco, el señor de la energía mental, que era bastante renuente a otorgar sus características a las entidades nuevas, había determinado las máximas, la conciencia y la creación. Además de haber elegido la ley del karma, no la aplicaba casi nunca por considerarla muy simple, al tener cada causa un efecto, que con la capacidad mental y física que la entidad tenía hasta ahora, reconocería en unos pocos miles de años terrestres. Completaría el humano su ciclo universal mucho antes que el propio planeta. La verdad apareció ante ellos, como una sentencia aterradora. Estaban creando futuros señores de la creación, pero superiores a ellos mismos, porque tendrían conciencia de todo, como él, y desde su origen eran muchos. Cada uno medía la magnitud de su error, e insólitamente comenzaron a desear la intervención de él, esperando que no aprovechara esta oportunidad para condenarlos a vivir el resto de la eternidad como usurpadores de creaciones en caos, porque el día que hubiera muchos como él, quedarían fuera de toda creación. Pero no lo permitiría a pesar de saber por qué habían actuado así, o eso esperaban. Quedaban 4 señores para determinar, y uno de ellos tenía especialmente problemas con todos los demás, porque siempre lo hacían responsable de las fallas en la creación. Decían que las cualidades que él otorgaba siempre complicaban las cosas, y deseaban que no se presentara cuando ocurría un nuevo nacimiento en el universo. Ahora era diferente. Esperaban su intervención casi como la única posibilidad de mejorar su situación, o mejor dicho, de arruinar lo que habían empezado. Consciente de esto, se sabía importante. Por primera vez su densa energía era apreciada, y sus cualidades eran necesarias.
Disfrutaba, sentía placer, orgullo de sí mismo. Todos los que habían determinado ya dependían de lo que él decidiera hacer. No iba a dejar pasar este momento tan especial en que se sentía el salvador de los señores de la creación. Además, iba a cumplir su mayor deseo, desafiar abiertamente a uno de los creadores, el que siempre lo descalificaba en cualquier oportunidad que se le presentara. Aquel que consideraba un privilegio dar sus cualidades a una entidad, y justamente por eso nunca mostraba lo que era en toda su magnitud. Pero ahora había otorgado al humano sus máximas cualidades. Era el momento de medir la capacidad y la resistencia de cada uno. Ya no le interesaba el pacto, ni las consecuencias, ni la creación, ni nada. Solo quería satisfacer su deseo y medir su fuerza. Y era lógico, actuaba de acuerdo a sus propias características. Y así fue como presentó el desafío. El señor de la energía emocional. Mi determinación no será muy extensa, dijo, alardeando de sí mismo y tratando de imitar al que había decidido que sería su oponente. Pondré en el humano un cuerpo emocional que se conectará con todas las otras partes creadas hasta ahora y las que se crearán. Cuando escucharon esto, se asombraron de la habilidad de esta determinación, porque ninguno había recordado cerrar el acceso a sus propias cualidades, para evitar la intervención de intrusos si se produjera una situación de caos. Su entusiasmo empezó a crecer sintiendo el impacto que causó en los demás. Casi creía que era él, mostrándole sus errores. Continuó su explicación. También habrá un cuerpo emocional en el planeta, que se irá nutriendo de las emociones humanas, que no puedan ser superadas. Las emociones que podrán formar parte del humano serán estas: alegría, tristeza, duda, ansiedad, excitación, orgullo, vanidad, soberbia, entusiasmo, inseguridad, envidia, cólera, generosidad, miedo, temor, terror. La lista era interminable. Parecía que no se iba a guardar nada. Pondría todo lo que tenía. Su rival merecía un desafío completo. Y la lista seguía: odio, venganza, desilusión, indiferencia, compasión, deseo. Estarán allí, deseando ser despertadas, esperando ser necesitadas, y no se irán, aunque sean despreciadas, porque esa también será una emoción. Con tan pocas palabras empezó la destrucción a hacer su trabajo, en algo que todavía no había sido terminado. Estaban todas, no faltó ninguna emoción que no fuera con el tiempo conocida por algún humano, donde encontraran una fisura, un punto débil, una necesidad física o mental no resuelta. Allí estarían. Llegó el momento que más estaba esperando. El desafío empezaba. La mente tendrá la responsabilidad de superar las emociones. Será la única que podrá impedir que se instalen en el humano. Deberá comprenderlas, saber por qué se originaron y superarlas. Cuando se manifiesten en el cuerpo emocional, atraerán a otras similares u opuestas. El señor de la energía mental estaba desbordado por tanta soberbia. Desafiarle de esa manera, cuando ya no podía agregar cualidades a su determinación. ¿Cómo podría triunfar la mente en la búsqueda del conocimiento y la trascendencia, que ocuparía casi toda su dedicación, si tenía que luchar contra esas energías tan densas y pegajosas? Alguien tendría que intervenir ante tremenda injusticia, pensaba. Por primera vez lo comprendió a él, reconoció su función y su infinita sabiduría. Si él mismo había cedido al orgullo y la omnipotencia, siendo el señor de la energía mental, creyendo ser el mejor de todos, ¿qué sería del pobre humano? Se había hecho un silencio abismal, que alguien estaba disfrutando mucho, pero tenía que cerrar su intervención después de haber cumplido su propósito. Está determinado por mí, el señor de la energía emocional. Esto marcaba su responsabilidad. Que así sea, respondió el universo. El señor del tiempo. Le correspondía hablar al que marcaba los límites del tiempo. De él dependían los ciclos de las creaciones. Su intervención era muy importante,
Cuando él lo decidiera, la creación debía presentarse para la evaluación del universo, determinando así la continuación o extinción de la especie. Pero no era tan drástico. Las posibilidades intermedias eran muchas. Podían ser desterrados de su lugar de origen, forzándolos a una nueva adaptación. Podían cortarle la cadena evolutiva por varios ciclos. Podían seccionar la especie pasando a formar parte de los elementos o cualidades que los señores de la creación usarían en otras creaciones. El señor de los planos de creación resultaba muy beneficiado cuando esto pasaba, y muchas posibilidades más. La más terminante era retirarle la posibilidad de reproducir nuevas entidades. El caos total era irrevocable y ninguna intervención era permitida. Sobre todo se evaluaba el equilibrio inicial con el cual habían sido formados, y era aquí donde se juzgaba también la responsabilidad de los creadores. La decisión máxima era permitir a las entidades que habían logrado evolucionar intervenir en las nuevas determinaciones que se formularían para la continuidad de la especie. Ellos sabrían mejor que nadie, por haber pertenecido, los cambios que se deberían incorporar. Cada cosa sería examinada y determinada nuevamente. Sabremos ahora el tiempo que le fue dado al planeta y al humano. La Tierra tendrá que cumplir 3 ciclos universales. Como es nuevo, en el primer ciclo manifestará la fuerza de haber sido reconocido por el universo y haber sido determinado. Sufrirá cambios propios de las energías de un planeta para su depuración, perfección y elevación. Ninguna entidad podría soportar tremenda fuerza transformándose. De acuerdo a lo dicho hasta ahora, el Señor de los planetas actuará en los 3 ciclos, por el interés que ha demostrado en su creación. Esperará el resultado de los grandes cambios y volverá a intervenir. Él y la Tierra serán uno hasta la evaluación final. Esto más que un premio, parecía una ardua tarea a realizar, y por la ley del tiempo, las especies menores mencionadas, animales, vegetales, que resulten destruidas completamente por los cambios, no podrán ser creadas nuevamente. Así se manifestó el tiempo de cada elemento creado en el planeta. Todo, pequeño o grande, tendría su momento de expresión. Faltaba saber cuál sería el del humano como entidad y como especie. Y fue dicho: el tiempo máximo para la evolución de la especie será el mismo que el de la Tierra, o sea, hasta que culmine el tercer ciclo. El Señor de la energía condensada actuará en el segundo ciclo del planeta, y por ser la base de la cual debe partir la formación de la entidad, como fue determinada, tendrá la oportunidad de intentar retornar la especie si llegara a ser destruida durante este segundo ciclo. En el tercer ciclo, el tiempo del Señor de la energía condensada y del Señor de la energía mental se unirán, ya que parece que les agrada determinar juntos. Deberán decidir cuándo termina el tiempo de uno para que comience el del otro. Cuando el cuerpo físico de la especie tenga la estructura básica, podrá la energía mental ir entrando en el humano. Será gradual, tendrá un tiempo de adaptación, por tratarse de la combinación de energías diferentes. Resuelta la adaptación, se formará el cuerpo mental con las características que se han determinado. Hasta aquí las cosas parecían complicarse cada vez más. Así como se habían unido para confabularse, parecía que el tiempo los uniría a sus propias creaciones y todavía faltaba mucho más, tomando en cuenta que las creaciones menores que integran el cuerpo físico tendrán un tiempo mucho más limitado que las que integran el cuerpo mental. La entidad cambiará a otro cuerpo. La posibilidad de reciclarse terminará cuando llegue el tiempo de la evaluación del universo, que será al final del tercer ciclo de la Tierra. Así quedarán unidos en el tiempo el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Integrarán la forma o energías menores de cada entidad, que será individual, para cumplir la ley del karma establecida para la evolución. Cada uno reciclará de acuerdo a las consecuencias generadas por sus propios actos. Como determinó el Señor de las emociones, estarán conectados entre sí. Y realmente se complicaron. Estaban unidas, 3 fuerzas que querían predominar en la entidad para marcar su triunfo en la creación. Pero los 3 sabían que evolucionar por la ley que se había determinado.
significaba la anulación de lo físico y lo emocional. Por eso el Señor de la energía mental utilizó justamente eso. Si el humano triunfaba, él también. Terminó diciendo: está determinado por mí, el Señor del tiempo. Esto marcaba su responsabilidad. Que así sea, respondió el universo. Faltaban solamente dos: una energía superior y él, representante del universo, el Señor de la energía sutil. Cuando le corresponde hablar a las energías superiores, es porque todo está casi decidido. En cuanto a detalles se refiere, comenzaría a conocerse ahora el proceso final. ¿Qué energía uniría a la especie con sus creadores, sus características, tiempos, etc.? Y dijo: en primer lugar quisiera recordarle al Señor de las emociones que, llevado por sus propias características, cometió un error que será tomado muy en cuenta en el momento de la evaluación. No recordó por su entusiasmo y vanidad que no puede extender sus cualidades sobre aquello que todavía no ha sido determinado. Si así fuera, no tendrían sentido las jerarquías ni el orden de la creación. Por eso está totalmente cerrada la conexión que se pretendió establecer con las energías superiores. El cuerpo emocional no interferirá en ellas. Pondré en esta especie dos cuerpos de energía sutil, con diferentes características y funciones. Uno menor con los códigos de la evolución de la entidad. Esto es la ley del Karman, usada en esta oportunidad, porque así fue determinado por la energía mental. Por lo tanto, la mente podrá, mediante el equilibrio de la forma, mente, físico y emociones, llegar a esta información. La conexión está permitida, solo deberá buscarla. Este cuerpo determinará la forma física, mental, emocional y las circunstancias en que cada entidad debe reciclar por medio del registro ACAS, que acumulará cada acto y establecerá la consecuencia que le corresponda a cada uno. Si se equivoca, deberá aprender. Si aprende, será reconocido. Será este el alma del humano. Dentro de todo, alguien planteaba por fin un punto firme al cual llegar. Podría costar un poco, quizás, luchar contra la fuerza del cuerpo y las pesadas emociones que tratarían de librar su propia batalla. Pero la mente tenía la forma de dar ese primer paso y conectarse, aunque sea de a poco, a esa fuente de respuestas que se le prometían. Solo debía descubrir la conexión, y una vez que la encontrara, con paciencia y voluntad, todo sería mucho más fácil. Tiempo era lo que sobraba, miles de años terrestres. La otra energía se formará con la esencia del humano. Será evaluado el proceso de reciclar en cada oportunidad que se lleve a cabo. Si hubo aprendizaje, depuración y actuó en consecuencia, perfección, habrá generado una energía sutil que se acumulará en su esencia, elevación, siendo esta el resultado de la evolución del ser. Cuando prevalezca sobre la forma, por su desarrollo, abrirá una conexión por medio del alma para llegar a la mente y manifestarse como un todo en armonía con el universo. No será invadida ni dominada por energías inferiores. No habrá caos en la esencia. Parece que la mente tendría un aliado poderoso. Las energías superiores se harían cargo de la situación, pero ¿podría la mente creada para gobernar sobre el humano ser dirigida por otra energía? Vencería su omnipotencia, reconocería que es solo un escalón y no la escalera. Llegaría la mente a superarse a sí misma y crear una mente superior, libre de emociones y deseos físicos, aunque sea por un instante. Lograría ese equilibrio necesario para encontrar la conexión con la energía superior. Con el tiempo se sabrá. Por el momento parecía que los creadores estaban recibiendo ya las consecuencias de sus propios actos. El tiempo primero y la energía sutil después se habían encargado de repartir a cada uno lo suyo. Y todavía faltaba él. ¿Es que acaso se regían también los señores de la creación por la ley de causa y efecto? ¿Estarían aprendiendo y depurándose para ascender en la jerarquía? ¿Sería el objetivo de la evolución en el humano dejar de ser humano? La determinación se completaba. Está determinado por mí,
el señor de la energía sutil. Esto marcaba su responsabilidad. Que así sea, respondió el universo. Se aproximaba el momento culminante de esta creación. Faltaba solo uno. Él empezaría en la práctica lo que tanto trabajo había costado y tanto había enseñado a sus creadores desde antes de nacer. La expectativa iba en aumento, sería concreto y no daría demasiadas explicaciones sobre los fallos de cada uno hasta que no llegara el momento de la evaluación del universo. Se limitó solamente a decir: la evaluación del universo se hará en base a las características de la esencia de cada entidad. Se medirá el nivel de evolución en forma individual. La ley del karma debe ser reconocida y aceptada más allá de acceder a sus códigos, para que no medie ninguna intención mental. La evolución debe ser una tendencia natural de la energía, no un propósito. Conocer esto estará reservado solamente a las entidades que sean guiadas por la esencia, porque habrán aceptado y reconocido las leyes universales. Por lo tanto, le niego al humano el recuerdo entre un ciclo y otro. Cuando se lleve a cabo el proceso de reciclar, olvidará el porqué de sus características. Deberá superar las consecuencias sin conocer las causas. Está determinado por mí, el Señor de los Cielos. Las últimas palabras eran casi imperceptibles, por la fuerza que se empezó a movilizar en todo el sistema solar, donde se hallaba un planeta llamado Tierra, en el que se estaba manifestando una creación, el humano, y parecían escucharse 1000 nombres. Que así sea, respondió el universo. El estremecimiento de otro cambio, en otro sistema, comenzaba a escucharse.